Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles. Damos gracias a Dios por este día y por la oportunidad que nos da de poder comenzar con nuestra nueva serie de estudios respecto de la familia. Les voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para pedir no solo la dirección a Dios para el día de hoy, sino que también para todo el transcurso de esta serie. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este tiempo de estar juntos, reunidos, y de manera especial agradecerte por poder comenzar esta serie de estudios respecto de la familia. Dios amado, entendemos que a través de tu palabra tú nos has dejado claro cuál es tu propósito, cuál es tu diseño respecto de la familia y cómo también el mundo va a atacar todo lo que tú has dispuesto. Queremos pedirte que no solamente el día de hoy tú nos dirijas para poder comprender la verdad de tu palabra, poder ser conscientes también del nivel de ataque al que nos enfrentamos de parte de la sociedad, de Satanás, a lo que tú has planteado en tu palabra. Te rogamos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des valentía también para poder aprender, comprender y también defender lo que tú has dispuesto en tu palabra para nosotros como tus hijos, que debemos de obedecer claramente. Danos todo esto que te rogamos, Padre Santo. Apelamos a ti por medio de tu misericordia, de tu bondad, a través de tu Hijo Jesús, para que esta serie sea de edificación para nosotros y también de gozo a nuestros corazones, pero también de ensalzar tu verdad, tu palabra, todo lo que tú eres y que ha dejado manifestado a través de ella. Te damos gracias en esta mañana y te rogamos tu dirección. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a comenzar entonces nuestra serie respecto de la familia. Y he titulado esta serie Comprendiendo el diseño de Dios. A modo de introducción, quiero que miremos algunos pasajes para ir comprendiendo a lo que vamos a estar enfrentándonos en el buen sentido de la palabra respecto de esta serie. En Génesis, capítulo 6, donde se relata todo el evento del diluvio, en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por conocimiento sabemos que posterior a esto vino el diluvio, la construcción del arca, por supuesto, previamente, el diluvio, la destrucción de toda la generación de esa época. Después estudiamos en las cartas de Pedro, que eso fue un ejemplo de cómo Dios enjuicia el mal. Pero esta realidad que vemos aquí en Génesis 6, al poco tiempo de creado el hombre, es lo que vemos también al día de hoy. El hombre, los pensamientos del hombre, los designios del corazón de ellos van solamente de continuo al mal. El hombre, al día de hoy, no quiere buscar a Dios, no busca a Dios. ¿Quiénes buscan a Dios? Los que por misericordia hemos sido escogidos, pero la sociedad en general ha ido, obviamente, por decirlo así, de mal en peor. Antiguamente había mucho respeto a las cosas religiosas, a seguir, a respetar, por ejemplo, Semana Santa, pero al día de hoy obviamente es un feriado más, por poner solamente un ejemplo. Y esto es lo que hoy día nosotros vemos, van de continuo solamente al mal, de continuo a elegir cualquier cosa que vaya en contra de Dios. Y eso es lo que la sociedad y el hombre en general busca. Otro pasaje, bastante tiempo después, en Josué 24:31, Josué, antes de, ya al finalizar la historia de este varón, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras hubieron hombres piadosos, mientras hubo varones que conocían la obra de Dios,
el pueblo se mantuvo sirviendo a Jehová. Para poder servir a Jehová, por lo tanto, debemos conocer a Jehová, su obra, sus pensamientos, su voluntad. ¿Qué sucedió posterior a esto? Lo vemos en el libro de Jueces. En el capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué generación? La que había obedecido, la que había servido a Jehová. Y se levantó después de esta generación que sirvió a Jehová, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. De una generación a la que sigue, hubo una generación que ya no conocía las obras de Jehová. ¿Cuál fue el problema? Que la generación anterior que había servido a Jehová, porque estaba Josué, porque estaban los ancianos que habían sobrevivido junto con Josué y conocían la obra, no la traspasaron a sus hijos. No la traspasaron a la siguiente generación. Por eso se levantó una generación que no conocía a Jehová. Esto es de una generación a otra. ¿Qué es lo que ha sucedido en el transcurso de los años? Generación tras generación se han levantado hijos, hijas que no conocen a Dios. Tanto dentro del núcleo familiar de las iglesias, y si lo pensamos fuera de las familias de la iglesia, por supuesto que esto se va aumentando. Veía un video que decía: un matrimonio se conoció en 1974 y se casó. Tuvo 13 hijos. A esos 13 hijos se sumaron sus parejas. A esa línea se sumaron, no me acuerdo exactamente el número, 20 y tantos nietos y 2 bisnietos. Y decía, ahora, a este año, somos 85. Si retrocedemos la película y ponemos en este ejemplo, decimos, en 1974 habían 2 incrédulos que no conocían a Jehová. Estoy en un supositorio, no sé si ellos eran creyentes o no. Pero ellos se fueron multiplicando y llegaron a ser 85 incrédulos. Y si 2 incrédulos que frente a los ojos de Dios son maldad, ¿cuántos son más? Delante de los ojos, 85 personas. Por lo tanto, este problema que sucedió hace tantos años atrás, hermanos, es lo que ocurre el día de hoy. Es lo que vemos al día de hoy, y la multiplicación de la maldad ha ido en aumento. Esto que pasó aquí en Jueces capítulo 2, lo vemos a todo lo que sucede en el libro de Jueces, y al final dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía porque no creían en Jehová. Y pasaron cosas tan terribles en Jueces, como que hubo una persona que descuartizó a uno y le mandó un pedazo del cuerpo a cada una de las tribus. Algo que era terrible para la época, nadie había llegado a tal extremo. Bueno, eso que era algo tan extraño para la época, al día de hoy a nosotros viendo las noticias no nos parece nada extraño. Muertes, homicidios, maltratos, etcétera, etcétera. Y esto obviamente se ha ido en contra de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es la representante de Dios en la tierra. Sea las más puras, las más castas, las más sin manchas o las menos. Parte importante dentro de este juego es la iglesia católica. Más allá de que sea una iglesia verdadera, que siga los lineamientos de las escrituras, es una iglesia que durante un tiempo mantuvo el nombre de Cristo en alto, el conocimiento de Dios de cierta manera, bajo cierto respeto, pero al día de hoy, por muchas razones, está siendo casi la punta de lanza. Miren la siguiente noticia. El Papa Francisco dijo que la homosexualidad es pecado, hasta ahí estamos súper bien, pero no es delito. Y alguien podría decirme, sí, pero a nosotros no nos importa, si mientras diga que es pecado, lo que haga con las leyes civiles da lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que ante los ojos de Dios no hay distinción. ¿Por qué?
poner o tratar de disminuir, de acomodar. Frente a los ojos de Dios, la homosexualidad es pecado, sin ningún otro apellido, pecado. Frente a los ojos de Dios es delito. Está bien, el hombre ha levantado leyes y cada vez van a ir más en progreso, que van a permitirlo, que lo van a favorecer, lo van a potenciar incluso. Pero no porque eso suceda, nosotros vamos a decir, entonces sí, no es delito. No, es delito delante de los ojos de Dios. Esto no es acá. Hace poco tiempo, el mes pasado, pasó el mes del orgullo gay. Pues si ustedes no sabían. El mes de junio es el mes del orgullo gay y todas las marcas cambian sus logos con la bandera, con los colores, etcétera, etcétera. Y esto ocurrió en el 2021. No sé si lo alcanzan a ver, pero el letrero que llevan estas personas dice Comunidad Cristiana LGBTI. Una comunidad cristiana que potencia, que permite todo lo que tiene que ver con la ideología de género. ¿Bajo qué pancarta? Dios es amor y transciende toda frontera. O sea, tratando de permitir, tratando de darle cabida a esto que Dios dice es pecado. Que el hombre no se echará con otro hombre. Que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Entonces, esta maldad que se ha ido multiplicando hoy día está claramente en contra de la iglesia, pero principalmente de un ataque a la familia, a lo que Dios ha diseñado. ¿A qué tal extremo hemos llegado? Que al día de hoy existe una Biblia que se llama The King James Bible. Poniéndolo en contexto para que lo entiendan. Nosotros, en español, tenemos la Reina Valera, que es la más conocida, es la que usamos, etc. En inglés, en Estados Unidos, la que más se usa se llama The King James, el rey Jacobo, el rey Santiago. Para poder hacer una Biblia de acuerdo, ya con los colores ustedes entenderán hacia dónde se dirige, para hacer una Biblia que hable respecto de la homosexualidad, hicieron una Biblia gay que le pusieron The Queen, o sea, la reina James, no el rey James. Ese es el juego de palabras. Y la venden, esta es una imagen de Amazon, donde venden la Biblia. Espero que no la compre por ese precio. Una Biblia que favorece, que apoya la homosexualidad. Una Biblia inclusiva, The Inclusive Bible, la primera traducción igualitaria. Una Biblia que tiene lenguaje inclusivo. No me extrañaría que esta Biblia tratara a todos y a todos los cristianos tratando de ser inclusiva. A esto hemos llegado, hermanos. Tergiversar completamente la verdad de Dios para permitir, ¿qué cosa? Esto, que a los ojos de Dios no tiene ningún sustento, para atacar lo que es la verdad de Dios. Esto es la base, hermanos, para que nosotros comprendamos por qué es necesario que veamos cuál es el plan de Dios, el diseño de Dios, que comprendamos el diseño de Dios respecto de la familia. Esto tiene una causa. A este punto de lo que hemos visto, la Biblia inclusiva, la Biblia gay. ¿Cuál es la causa? Romanos 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como lo digo yo, en vez de mirar a Dios
porque toda la creación hace real, visible su deidad, su poder. Vieron las cosas creadas y creyendo ser sabios hicieron necios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El efecto por lo cual Dios, en razón a lo anterior, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y eso no es otra cosa que homosexualidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Biblia inclusiva, Biblia gay, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la razón, hermanos. Lo que hoy día vemos no nos debe extrañar en el sentido de cómo se escapó esto de las manos. Sí nos tiene que llamar mucho la atención y decir, a este punto hemos llegado porque la sociedad ha dejado a Dios de lado y lo quiere borrar del mapa. No es solamente, ¿ustedes creen en Dios? Hagan lo que quieran. Vamos a borrar a Dios del mapa. Cambiando su palabra, no creemos en Él, tergiversando toda la verdad de Dios. Y aquí llegamos, hermanos, a lo que es el ataque a la familia. Toda esta que hemos visto a grandes rasgos y que vamos a seguir viendo, tiene que ver con atacar a la familia, al diseño de Dios. Vamos a ir entendiendo porque en la medida que avancemos vamos a ver el tema de los esposos, el tema de las esposas, el tema del matrimonio, los hijos, la crianza de los hijos. Pero debemos tener algo en claro. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, somos carne, existimos en esta tierra, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros vemos todo esto, si bien hay acciones claras y concretas en contra de la iglesia y de la familia, lo vemos con estas dos Biblias que les acabo de mostrar, son hechos concretos, reales. Pero ¿cuál es el ámbito, cuál es la esfera donde la familia está siendo atacada? Es argumentos, conocimiento, pensamientos. Ahí es donde está siendo atacada la familia y la iglesia. Eso conlleva, obviamente, a ataques, por ejemplo, concretos como, insisto, la Biblia que les acabo de mostrar. Pero no vemos a una turba atacando a nuestras familias afuera de nuestros hogares. Pero ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es cambiar el concepto de familia, cambiar el concepto de lo que es el hombre, el concepto de lo que es el niño, el concepto de lo que es el varón, cambiando absolutamente todo. Es ahí donde está nuestra guerra. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y los argumentos que entreguemos de acuerdo a la palabra de Dios para derribar fortalezas. Y esas fortalezas, insisto, no son más que argumentos, conocimientos contrarios a Dios y pensamientos contrarios a Dios. Todos nuestros pensamientos, conocimientos tienen que estar sujetos a Dios. Esos son los que debemos llevar en obediencia a Cristo. ¿Ya? Dentro de la serie les voy a ir recomendando algunos buenos libros. ¿Ya? Y dentro de esos se encuentra el hermano Mario Selig, que en su libro Ideología de Género y Feminismo Radical, él dice, desde el principio hay que decir que una ideología que se propone como objetivo central la destrucción del matrimonio, la familia, la maternidad y el teísmo bíblico es una gran amenaza para nuestra actual civilización. Mírenlo en los parámetros que él los pone. No es solamente a nuestra iglesia, no es a la familia, sino que es a nuestra actual civilización. Y eso tiene que ver con lo que veíamos recién, que se levantan generaciones
una tras otra, que no conoce a Dios, que multiplica la maldad y que van alejándose de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir cual salmón nadando en contra de la corriente, entendiendo bien lo que es el matrimonio bíblicamente, la familia bíblicamente, la maternidad bíblicamente y obviamente conocer a Dios respecto de lo que la Biblia dice. Por lo tanto, hermanos, el día de hoy quiero que conozcamos un poco más. Hay mucho que decir, mucho que conocer, mucho que escarbar respecto de muchos conceptos, ideas, pensamientos que se levantan en contra de la iglesia. Pero para poder presentar argumentos bíblicos es necesario saber qué es lo que dicen todas estas ideologías, pensamientos o filosofías. Porque si no, ¿cómo voy a defender yo? ¿Cómo voy a decir yo, no, es que el aborto está mal? ¿Cómo voy a decir yo, no, es que la ideología de género está mal? ¿Cómo voy a decir yo que esta distinción entre sexo y género está mal? Si no sé lo que ellos dicen respecto de esto. Por lo tanto, al día de hoy, lo que vamos a hacer es conocer un poco más. Y vamos a ir confrontando esto en la medida que avance esta serie. Lo primero, sexo-género. Hacen una distinción. Respecto de esto, la UNICEF, y voy a estar citando y entregándoles de dónde estoy sacando las definiciones o los conceptos. ¿Qué es la UNICEF? Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. O sea, las Naciones Unidas, esta organización mundial, tiene un departamento, un área que se dedica a la infancia. Miren lo que ellos dicen. El sistema sexo-género es una construcción sociocultural y es también un sistema de representación que asigna significados y valores por su sexo y edad a las personas que son parte de una comunidad. ¿Qué les parece extraño ahí? En ningún lado está la genética, en ningún lado está la biología. Todo es una construcción sociocultural de pensamientos, de argumentos que le asigna, o sea, no está definido por la biología o por la genética, sino que asigna esta construcción sociocultural los valores y los significados de lo que es el sexo, lo que es el varón, lo que es la mujer. O sea, deja la puerta abierta completamente a lo que la sociedad quiera definir. Respecto del sexo, Planet Parent, bueno, mi inglés no es muy bueno, ellos, es una página, es una fundación en Estados Unidos que es abiertamente pro aborto, y que es una fundación que se dedica a todo esto como de educación sexual. Dicen, el sexo es una etiqueta que suele poner primero un paréntesis. No crean, hermanos, que yo me equivoqué en copiar esto, puse yo una X ahí. Ellos en su página, si ustedes lo buscan, en la página de ellos está exactamente igual esto. Esa X es la E. Se pronuncia una E. Lo voy a leer en ese tenor para que se entienda. El sexo es una etiqueta que suele poner primero une doctore, basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo como los genitales con los que naces. Esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. A eso se está apuntando. Es una etiqueta que solamente un doctor basado en lo que se ve, mira, tiene pene, tiene vagina, entonces masculino es femenino, pero es una etiqueta. Nada más que eso.
Por lo tanto, frente a esto, ponen o se ha levantado, porque antiguamente si revisamos, indistintamente aparecía sexo, género y uno ponía masculino, femenino. Al día de hoy se levanta el género como otra cosa, pero miren, la UNICEF nuevamente lo que dice respecto del sexo. Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que definen como varón o mujer a los seres humanos. El sexo está determinado por la naturaleza. El reconocimiento de la intersexualidad pone en jaque algunos de estos saberes que, sin embargo, siguen siendo útiles a la hora de las conceptualizaciones. ¿Qué es esto de la intersexualidad? Es decir, yo no me siento hombre, yo no me siento mujer. Entonces, se levantó urgente, aviso, se levantó un concepto que pone en jaque a la biología, a la genética, de cómo se reproduce el hombre. Veía, estudiando y viendo todo esto, veía un video donde a un grupo de mujeres en la calle le preguntaban si eran necesarios los hombres. Y les decían, no, no son necesarios, podemos vivir solas, somos autosuficientes. Y había una que decía, no, nosotros podemos vivir solas y nos podemos reproducir solas. ¿Perdón? Si biológicamente lo logran hacer sin que haya mutaciones y efectos de deformaciones genéticas. Entonces, a ese nivel de entendimiento, o sea, lógicamente, hermanos, es una tontera, con todo el respeto, de pensar que una mujer se puede reproducir por sí sola. O dos mujeres se pueden reproducir. Pero ellos lo que proponen es que ponen en jaque todo esto, las características físicas, biológicas, genéticas. Y eso obviamente está dispuesto por la UNICEF, una vez más, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Respecto del género, nuevamente esta misma página dice, el género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres y niños y hombres. O sea, lo que yo me siento, lo que yo creo ser, lo define la sociedad. No si mis cromosomas dicen algo, no si mi cuerpo dice algo, no, sino que es la sociedad. Quiero citar uno que es un poco más extenso, no lo quise resumir, porque creo que ejemplifica de una manera mejor, clara, la idea de género. Nuevamente la UNICEF. Género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma de diferenciar como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales. Una vez más, vamos a encontrarnos con esto muchas veces, que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades de la sociedad, atribuye a lo que considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados la educación, el uso del lenguaje, la idea de la familia heterosexual, las instituciones y la religión. Esto también lo van a escuchar mucho, medios privilegiados. Como que si uno tiene cierta condición va a favorecer una cosa o la otra. Como si no tuviera que ver con que yo nazco con cierta genética o con cierta estructura de mi cuerpo para saber si es hombre o mujer, sino que no es que estuve en un colegio conservador, entonces soy mujer. Pero los que están en otro van a ser, no tiene absolutamente nada que ver. Y así está actualmente el escenario respecto del sexo-género, que antes, como decía, era tan normal hablar y entenderlo como sinónimo y decir, no, varón o hembra, o hombre o mujer, etc. Hay otro concepto que ustedes se van a ir encontrando en la medida que si leen o escuchan, que es el progresismo. Y hoy día se escucha mucho la discusión política. ¿Qué es el progresismo?
El progresismo es una ideología que se sitúa de forma general en la izquierda del espectro político. Paréntesis. Aquí no voy a hacer proselitismo político ni decir de cuál, por cuál o quién o de qué rama debemos de votar, pero es cierto que todo esto está mucho más inclinado a ideas de izquierda, socialistas, comunistas, etcétera, que al lado de la derecha. No por eso, hermanos, nosotros nos vamos a declarar abiertamente de derecha. Nosotros somos bíblicos, somos cristianos, obedecemos a Dios. Y cuando votamos, votamos por quien representa de mejor manera los conceptos cristianos, ya a estas alturas conservadores de lo que la Escritura dice. ¿Ya? Entonces, dentro de él, del progresismo, se encuentran otras ideologías políticas como la socialdemocracia o el socialismo democrático. A grandes rasgos, el progresismo, aunque parezca redundante, aboga por el progreso. ¿Pero qué es progreso? Y ahí está el secreto de esto, hermanos. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque para ellos, esto está sacado de esta página, Economipedia, dicen, bajo el paradigma de izquierda, se considera el progreso, el avance hacia la igualdad económica social y a la legislación de numerosos derechos prohibidos y muy restringidos. Ejemplos de ellos pueden ser la legislación del aborto, la eutanasia, la despenalización del consumo de drogas, el cambiarme el nombre porque yo no quiero ser Marco, quiero ser Marca. Y todas esas cosas. Por eso es tan peligroso esto. Porque en nombre del progreso, que para nosotros puede ser tan normal y tan bueno progresar, incluyen estos derechos humanos para ir en contra de todo lo que es la verdad de Dios y hacerlo humanamente legal. Otro concepto, ideología de género. Esto es más conocido. El concepto de ideología de género fue difícil poder encontrarlo. Desde el punto de vista de los que están en la ideología de género, dicen una cosa y los que están al otro lado dicen otra. El Instituto Nacional de las Mujeres en México, si ustedes lo buscan en su página, lo van a encontrar esta definición. Dice, la ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. O sea, para todas las minorías sexuales, como se denominan ellos, el hablar de la ideología de género es algo despectivo que los agrupa y trata de cancelar, de decir, no, estos están, comillas, locos. ¿Ya? Salus es una página de ensayos de salud científicos, dice, de la ideología de género, una corriente que aboga por un igualitarismo entre la mujer y el hombre, llegando a negar las diferencias biológicas cromosómicas de ambos, con consecuencias nocivas para las personas mismas, e inclusivamente para la sociedad al quitar relevancia y significado a la maternidad, paternidad y familia. Si de por sí o por no, la ideología de género suma, agrupa todas estas cosas. El feminismo, el aborto, los LGBTI, los homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es como el gran ámbito de todo esto que estamos conversando. Ahora, una cosa distinta a la ideología de género es el enfoque de género. Y el enfoque de género, lamentablemente, se está haciendo tan normal que todo en la vida hay que hacerlo con enfoque de género. ¿Qué es lo que es? Es la perspectiva o visión de género, una categoría analítica que toma los estudios que surgen de las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. Una vez más, la UNICEF.
En chileno, ¿qué es lo que significa esto? Es que todo lo están haciendo con enfoque de igualdad, enfoque de sumemos, enfoque inclusivo, tomemos en cuenta las minorías. Porque esto no es solamente que el hombre y las mujeres sean iguales, que puede ser un buen deseo, que no haya discriminación por ese ámbito, y en ese sentido también ser justo. No es correcto que un hombre que haga la misma labor gane más que una mujer. ¿Por qué? ¿Solo por ser mujer? No corresponde. Pero otra cosa distinta es empezar a igualar, a anular al hombre, a decir que el hombre no es necesario y empezar a sumar todas estas cosas de todes, chiquilles, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se habla, bueno, los que estamos un poco en la administración pública, nos encontramos con correos, con cursos, con todo, hay cosas que diseñar, hay cosas que hacer, y todo ahora hay que hacerlo con enfoque de género. Por otro lado tenemos el feminismo, que ustedes también algo más conocido. Y respecto al feminismo, es un movimiento social y político que se inició a finales del siglo XVIII, allá por Francia, en 1860, si no mal recuerdo. Y obviamente ha ido progresando. Y se supone que es un movimiento para tomar conciencia de las mujeres como grupo, colectivo humano, de la opresión, de la dominación, de la explotación. Y que estas mujeres obviamente están bajo esta explotación de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas. En el fondo el feminismo lo que hace es levantar a la mujer por sobre el hombre. Esa lucha de igualdad, como recién lo mencionaba, que parecía razonable, justa, es al otro extremo. No es luchemos porque frente a igualdad de condiciones se pague un mismo sueldo, por seguir con el mismo ejemplo, es la mujer puede más. Aunque si hay que contratar a 10 personas, hay que contratar a 5 hombres y 5 mujeres. No importa que queden afuera 2 hombres muy bien capacitados para la labor, pero tienen que haber 5 mujeres porque tienen que ser igualitarios. Pero vamos a perder 2 excelentes, no sé, analistas, ingenieros o abogados. No, pero no importa, son 5 y 5. Y al revés también. ¿Por qué tienen que ser 5 y 5 si perfectamente pueden, quizás en cierta labor, perder 2 buenas mujeres que pueden ser una excelente labor? No, pero es que a ese nivel de cerrado y de ilógico, de necio, es esto de igualdad, de paridad de género, que es lo que menciona. Hay un movimiento, hermanos, respecto de la ideología de género, del sexo y el género, que se está levantando con mucha fuerza y que está haciendo mucho daño a los niños. Y que es este concepto de disforia de género. La disforia de género es la sensación, la clínica Mayo, es una reconocida clínica en Estados Unidos de alto nivel médico. Bueno, ellos definen la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Esta incomodidad de estas personas, de estos jóvenes, de estas niñas, de estos niños que sienten porque no tienen un pene y tienen una vagina, o al revés. Lamentablemente, eso, hermanos, lleva a los padres, a institutos médicos, a hacer intervenciones quirúrgicas que dañan y mutilan a los niños y a las niñas, en pro de
que no sientan incomodidad o no sientan angustia. Con muchas cosas con muchos, finalmente, procedimientos que son irreversibles. Chilmin Institute, es como el Instituto de la Mente de los Niños, dice: la disforia de género es un trastorno de salud mental en el que los niños experimentan una intensa angustia emocional porque sienten que han nacido en el género equivocado. Es importante señalar que ser transgénero, o llamado trans, o no estar conforme con su género, no es un trastorno de salud mental. ¿Qué les parece extraño? ¿Es un trastorno de salud mental o no es un trastorno de salud mental? Está copiado textual, hermanos. Esto. En un lado dicen que sí y en el otro lado dicen que no. O sea, ni ellos mismos están de acuerdo si es o no un trastorno de salud mental. Ya vamos a ir profundizando respecto de esto cuando veamos el tema de los niños, de los hijos. Aborto, algo que también es más conocido. Pero mire lo que dice Amnistía Internacional. El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es un cuidado, hasta ahí uno, es obvio porque es eso, pero miren, es un cuidado de salud básico que necesitan millones de mujeres, niñas y otras personas porque pueden quedarse embarazadas. Nueva pregunta, ¿qué les parece raro de eso? Millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. ¿Qué otra persona aparte de las mujeres y las niñas pueden quedarse embarazadas? Hermanos, es una realidad que muchas mujeres llegan al aborto. Se hacen millones de abortos en el mundo. Pero eso no quiere decir que porque acuden a centros médicos ilegales haya que legalizarlo y ponerlo a nivel de un cuidado de salud básico. La Organización Mundial de la Salud, que uno esperaría que abogara por ciertas cosas, mire lo que dicen. Define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Eso es la definición natural que uno siempre estudia respecto de salud. Para que todas las personas tengan acceso a la atención de salud y para avanzar hacia la satisfacción progresiva de los derechos humanos, se debe ofrecer a todos una atención de salud de calidad que incluya servicios de atención integral para el aborto. El aborto provocado es un procedimiento médico sencillo y habitual. ¿Cuál es el problema aquí? Que pone el aborto al nivel de un derecho humano. Tengo el derecho de matar a una persona. Tengo el derecho de hacer en mi cuerpo lo que quiera, entendiendo que lo que hay en su cuerpo no es de ella, es otro cuerpo. Y esto tiene que ver, como decía al inicio, hermanos, un ataque sistemático a conceptos bíblicos, a pensamientos cristianos, a lo que la Biblia dice y que nos vamos a ver enfrentados. ¿Cómo respondemos a esto? Es lo que vamos a ir analizando, lo que vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a hacer es entender el diseño de Dios respecto del hombre y la mujer, cuáles son sus roles. Después el matrimonio, de ahí vamos a ir avanzando. Para poder dar respuesta a esto. Aquí yo no mencioné el divorcio, por ejemplo, o el matrimonio homosexual, pero está dentro de todo este ámbito. Y le vamos a dar respuesta, bíblicamente, porque necesitamos estar preparados. ¿Qué concluimos del día de hoy? Primero, estamos frente a una embestida de pensamientos, filosofía e ideologías contrarias a la palabra de Dios. Hoy día mencioné, ¿cuántas? 6. Y me faltaron muchas más.
Obviamente solamente las que tocan de manera directa o por el costado a lo que es la familia, porque hay otros conceptos que también van en contra de la palabra de Dios. Segundo, es necesario conocer esta línea de pensamiento para hacerle frente de una manera firme, que es lo que estamos haciendo. Es necesario saber a qué nos enfrentamos. Y por último, el lenguaje, la sociedad, la cultura y muchas otras cosas pueden cambiar y reformarse, pero la verdad de Dios es eterna. Pueden decir una cosa respecto del lenguaje, de tratar de incluir la E en los términos, y no me parecería extraño que de aquí a 10, 15 años más sea algo permitido por la Real Academia de la Lengua Española, pero la verdad de Dios es eterna. Y ahí nosotros es que debemos anclarnos. Para concluir, cito nuevamente a Mario Celli en su libro Ideología de Género y Feminismo Radical. Dice, el no defender con creces y valentía la fe que fue dada una vez a los santos, como dice Judas, versículo 3, y el correcto comportamiento ético y moral de la vida humana sería un sinónimo de cobardía, sería una falta de profundas convicciones en la fe bíblica. Hermanos, no podemos ser cobardes. Debemos tener de nuevo valentía para defender lo que la palabra de Dios dice respecto de la familia. Tenemos que estar en conocimiento, tenemos que estar alertas. Hoy día quizás fue un poco más teórico de lo habitual, pero es necesario conocerlas, saber qué es lo que va en contra de estas convicciones bíblicas que nosotros tenemos que tener. En nombre del amor de Dios no podemos tergiversar, ni ablandar, ni disminuir la verdad de Dios. Dios es amor, sí, pero también Dios es un juez justo, un juez airado, que vela por el cumplimiento de su palabra, que ha puesto su palabra y su nombre por sobre todas las cosas. Y nosotros como sus hijos, como la iglesia de Dios, tenemos que hacer frente a esta batahola, a esta embestida de ideologías con la palabra de Dios. Así que, esperando que esta serie sea de mucha bendición y mucha fortaleza para nosotros, que vamos a seguir adelante. Así que todo este conocimiento, quizás un poco ajeno a lo que es la Escritura, pero siendo necesario poner este fundamento para destruir argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ya? Incline su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este tiempo, por poder conocer cómo es que el hombre, la sociedad, la humanidad se ha levantado en contra tuya, en contra de tus principios, en contra de tu voluntad, atacando a la familia a través de todos estos conceptos del feminismo, la ideología de género, atacando a nuestros hijos, queriendo apoderarse de ellos. Dios amado, danos sabiduría para comprender y aplicar la verdad de tu palabra a nosotros, a nuestras familias, y también, Dios eterno, podamos con valentía defender la fe que una vez nos ha sido dada a través de tu palabra. Te damos gracias por esta serie. Te rogamos que nos sigas ayudando en el desarrollo de ella, estando firmes en ti, en tu palabra y en tu verdad. Te bendecimos en esta mañana y agradecemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.